el primer paso fue preguntarte, ¿yo puedo hablar de esto? ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué me van a entender? Yo misma no entiendo lo que pasó. Por suerte nací en una preciosa familia, con padres profesores de secundaria, con una hermana mayor muy protectora, muy cariñosa, que me ayudó en todo el periodo más difícil. Y que nací en Mercedes, en el interior, me vine para Montevideo a los 17 años a estudiar en la Facultad de Medicina. Empecé a militar gremialmente en la facultad y después, en el 68, cuando la muerte de liberarse, me afilié a la Juventud Comunista. Y empecé a militar más políticamente. Un tiempo después empezó la situación ya de represión cada vez más brutal, con la muerte de 2 estudiantes más, Susana Pintos y Hugo de los Santos. Fue un mes después de la muerte de liberarse, que hacíamos movilizaciones además por el presupuesto universitario, por el boleto estudiantil, o sea, por reivindicaciones absolutamente lógicas en el movimiento estudiantil, ¿no? Sin violencia íbamos caminando por la calle tirando volantes. A pesar de eso, la situación ya era tan terrible que motivaba ese tipo de respuestas por parte de las fuerzas del orden. Ellos los interrogadores, los torturadores, sabían que eso servía para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros cometimos 2 delitos, éramos mujeres y además militantes. Ya son 2 delitos graves ahí adentro. Entonces, una mujer militante siente que tiene que luchar, tiene que defenderse, tiene que ser capaz de responder a lo que, cuando te agreden, a lo que te agreden. Tiene que ser capaz de decir por qué luchó y por qué sigue luchando y seguir resistiendo. Y nosotros llegaba un momento en que no podíamos. Yo me acuerdo con una compañera, en medio del intercambio, en determinado momento se pone a llorar, muy angustiada, y dice, porque yo llegué a un momento en que no seguí gritando y no seguí pateando. Y entonces la culpa. ¿Por qué? Esas son las armas que ellos utilizaban en una situación totalmente absurda, porque era imposible luchar y defenderse frente a esa situación, pero te hacían sentir como que tú no habías luchado, no te habías resistido, en definitiva querías que es el mismo mecanismo que utiliza actualmente gran parte de los abusadores y de los violadores. La incomprensión por parte de la justicia en general de cómo manejar este tipo de temas es preocupante, muy preocupante. Esta persona, este juez, nos preguntaba cosas, por ejemplo, si nos habíamos dado cuenta si ellos habían usado preservativo o no cuando violaban a las personas. A mí un psiquiatra del juzgado me preguntó si yo me daba cuenta si yo estaba menstruando. Era como que buscaban explicaciones que tuvieran que ver con una protección de una muchacha que estaba encapuchada, atada a la espalda en general, muy lastimada, aislada totalmente del mundo, sin saber dónde estaba ni por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y esa persona tenía que estar muy atenta al entorno, a lo que estaba pasando. No, es imposible. Y este señor juez no es tanto, pero un poco, en algunas preguntas nos hacían pensar qué tiene que ver.
o sea, la situación, alguna compañera le preguntaba, ¿usted qué responsabilidad tenía en la organización en la que estaba militando? Entonces la compañera dijo, pero yo vengo a denunciar que me violaron. Lo más difícil de esto es poder dar ese paso, que no es un paso pequeño, es un paso gigante, que es decidir empezar a hablar del tema. Porque lamentablemente hemos avanzado mucho, pero todavía sigue estando en la sociedad el estigma de la mujer abusada. La mujer abusada sigue siendo vista como una mujer culpable en principio. Se pregunta primero lo que hacía esa mujer, cómo iba vestida, qué hora era, qué había hecho, es casada, no es casada, ¿no? Se averigua primero sobre la persona que fue abusada y no sobre el abusador. Les voy a decir una cosa que fue muy fea para saber el grado de horror que se vivieron las cosas. Una compañera, no me pasó a mí, le pasó a otra compañera. Le untaron los genitales con grasa y le pusieron ratas, convenciéndola de que las ratas iban a comer sus genitales. O sea, a ese grado. En el caso de las mujeres, además, ellos sabían que el tema de la maternidad para nosotros es muy importante. No solo el tema de la sexualidad, que se supone que es una zona de placer, y ellos te la transformaban en una zona de horror, de sufrimiento, sino además la maternidad. Éramos jóvenes, algunas tenían hijos, pero muy pocas, la mayoría no. Fue muy duro escuchar esas cosas. Eso es las especializaciones que yo les digo, que estos, en el caso nuestro, era un grupo de la UCOA que trabajaba en La Tablada, que fue un lugar clandestino de detención donde estuvimos unas cuantas mujeres, unas cuantas de las denuncias también. Ellos hicieron el curso en la Escuela de las Américas de Panamá, en el 72, o sea, se prepararon antes del golpe de Estado para torturar, aprender a torturar de la mejor forma. Que me entendieran, que lloraran, pero lloraran conmigo, que se rieran conmigo, que buscáramos la vuelta para poder sentirnos igual fuertes y capaces con mis pares, con las compañeras que habían pasado lo mismo que yo. O sea, nos reunimos en AEBU, en el local de AEBU que nos prestó un salón, durante 2 años, todos los viernes, cada 15 días, a hablar de lo que habíamos vivido, para ver si en algún momento teníamos fuerza como para poder hacer la denuncia. El grupo te da la fuerza, eso lo digo siempre. Las cosas hay que hablarlas con las compañeras que consideres que son tus pares, que te quieren escuchar, que tienen oídos, que no es solo... Yo creo que si tú te caes en un pozo y la compañera se tira contigo al pozo y te abraza, te da mucho cariño, pero no te va a ayudar a salir del pozo. Tenés que tener una persona que te quiera, pero que se quede afuera del pozo y te estire la mano. Esa estirada de mano para sacarte del pozo es lo fundamental. Eso te lo da el grupo. Y cuando empezamos a recorrer los lugares, un lugar donde nosotros no hablábamos nada de la tortura, primero porque sabíamos que estaban escuchando todo el tiempo, y segundo porque no se podía hablar, porque eso te quebraba internamente y eso hacía que fueras más fácilmente víctima de las agresiones de ellos. Cuando ellos veían que una compañera estaba mal anímicamente, era cuando más la golpeaban, la sancionaban, la dejaban sin visita, o inclusive le daban calabozo, que era el aislamiento total. Entonces, el hecho de poder reunirnos, saber que la otra persona nos escucha, pero además de escucharnos, liberar la palabra no es solo poder hablar de algo que está dentro, es poder hablar y sentir que la otra persona te va a ayudar a luchar para que eso no vuelva a pasar.